¿Cómo están? Muy buenas noches. Justamente hoy estamos de retorno, como ya en anteriores ocasiones justamente habíamos mencionado, esta es la parte final, ¿verdad? Es la última unidad de esto que es hardware de computadoras. Ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Desde la primera vez, justamente desde que iniciamos con el primer video, tuvimos realmente bastantes anécdotas en base a ello. Y hoy, en este espacio, justamente vamos a tener aproximadamente igual que el anterior video, habíamos realizado algo muy diferente. Más o menos habíamos copado cosa de 2 minutos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así con el mismo tiempo y vamos a hacer algo muy distinto, algo que sé que te va a llamar mucho la atención. Y también, como muchos me lo comentaron, hizo bastante comentario, ¿verdad? Y sin más que decir, vamos a dar comienzo al tema que está preparado para el día de hoy. No te olvides que vamos a tener un pequeño paréntesis a modo de descanso de unos cuantos minutos y para ello vamos a hacer la actividad. No te digo en qué momento, simplemente te digo que lo vamos a hacer. ¿Bien? Sin antes, vamos a ir a esto que es la presentación y enseguida comenzamos. Muy bien, otra vez de retorno. Ahora no vamos a hacer ni vamos a hablar mucho de la parte introductoria. Lo que sí vamos a ocuparnos es justamente sobre el tema que corresponde y para ello nos vamos a ir a la pantalla y vamos a hablar del tema que viene a continuación. Hoy vamos a hablar justamente, como les mencionaba, de la fuente de energía de la PC. Es la unidad 8 y el área sistemas computacionales. Es el SEA Señor de la sentencia. Y vamos a comenzar. Esa es justamente la fuente de alimentación, la cual nosotros vamos a hablar. Lo que viene a continuación es la introducción. La fuente de alimentación, Power Supply en inglés, es como su nombre indica, la encargada de suministrar energía eléctrica a los distintos elementos que componen nuestro sistema informático. La electricidad que llega hasta nuestros hogares u oficinas es del tipo conocido como corriente alterna y no es suministrada, vamos a ver, no es suministrada esta parte es habitualmente con una tensión o voltaje que suele ser alrededor de 110 a 220 voltios. Este tipo de corriente, por ejemplo, no es en absoluto adecuada para alimentar equipos electrónicos y más concretamente dispositivos informáticos, en donde es necesario trabajar con corriente continua y voltajes mucho más bajos. Vamos a continuar y vamos a hablar un poquito más. La fuente de poder muchas veces es mirada en menos al momento de armar nuestros equipos de cómputo, pero sin embargo, si utilizamos una fuente de mala calidad, podemos reducir considerablemente la vida de los componentes de nuestro computador, como también hacerlo inestable en su funcionamiento. Vamos a continuar. Es por esto que si nosotros, por ejemplo, nos preocupamos de escoger una fuente, podemos tener una PC con temperaturas más bajas debido a que la fuente no funcionará exigida y por ende también tendríamos menos ruidos de ventilador, de la misma ventiladora en este caso, ¿verdad? Y vamos a seguir. Vamos a hablar también de esto que es, por ejemplo, la definición. Cuando se habla de fuente de poder o en ocasiones de fuente de alimentación o fuente de energía, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad, imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. Generalmente en la PC de escritorio, la ya citada fuente de poder, la que observamos, se localiza en la parte superior del gabinete. Vamos a continuar. Esta fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente tipo eléctrica que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. Cuando hablamos, por ejemplo, de una fuente de alimentación,
en el gabinete, nos referimos ¿a qué? Que la fuente de alimentación está montada, por ejemplo, vamos a observar esta en la parte trasera de la caja, allí como podemos observar, justamente en la caja o chasis, que es llamada también así. Si sigues el cable de alimentación del ordenador, ya en la parte donde se maneja, está conectado a la pared, verás que se conecta a la parte posterior de la fuente de alimentación. La parte trasera es la única parte de la fuente de alimentación que la mayoría de la gente ve. También hay una abertura del ventilador en la parte posterior justamente de la misma, que envía el aire a la parte posterior de la carcasa de la PC. El lado de la fuente de alimentación que mira hacia el exterior de la caja tiene un puerto macho de 3 puntas, en que se enchufa un cable de alimentación y la otra punta va conectada directamente a la toma de corriente. Vamos a continuar. Y vamos a hablar del tema sobre lo que es el funcionamiento de una fuente de alimentación. Si hay algún componente que sea absolutamente vital para el funcionamiento de un ordenador, es la fuente de alimentación. Sin esta, un ordenador es solo una caja inerte, llena de plástico y metal. ¿Ya? Las fuentes de alimentación utilizan la tecnología de conmutación para invertir la entrada de corriente alterna o voltajes de corriente continua. Más bajos, los voltajes más usados son los que observamos, 3.3 voltios, justamente ello, 5 voltios, la que podemos observar, y 12 voltios. Es justamente lo que podemos hablar de ello. Vamos a continuar. El funcionamiento de una fuente de alimentación. Hoy en día aproximadamente el 90-95% de la carga se sitúa en la raíl de 12 voltios. Funciones específicas de la fuente de poder. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada de la fuente. Ejemplo, de 220 voltios a 125 voltios. Es la transformación que se realiza, que son lo que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La salida de este proceso genera de 5 a 12 voltios. La rectificación tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones del voltaje en el tiempo que se intenta con esta fase, justamente de lo que se espera realizar. Esa es la rectificación, les mencionaba. ¿Cuál intenta con esa fase pasar de corriente alterna a continua a través de un componente que se llama puente rectificador o de Grates? Y vamos a ir también con este tema que es el filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal. Eso se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente. Otro tema es la estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi del todo plana, solo se estabilizarla por completo. Vamos a continuar y vamos a hablar de los formatos más usados en el ámbito doméstico. Es por ello que vamos a hablar de dos tipos de formatos. Uno es el formato ATX, el formato de toda la vida. Y para dar continuidad justamente nos vamos a ir a la siguiente pantalla. Vamos a presentar este tema del cual quiero mostrar y hablar. Muy bien, vamos a ir a él. Para que una computadora justamente funcione, ya es necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integra. Para ello cuentan con una fuente de poder o de alimentación, la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y por último proteger los componentes eléctricos de los problemas en el suministro eléctrico como subidas o bajadas del voltaje. Es por eso que hablamos de todo ello, sobre especialmente cuando hay ese tipo de sobrecarga, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un tema que es realmente importante en este tema: los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora. Son más de 3.3 voltios, más menos 5 y más menos 12 voltios. El de más 3.3 voltios y más menos 5 voltios son utilizados
básicamente por circuitos electrónicos. Por ejemplo, podemos decir sobre la memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Por otro lado, el de 12 voltios es para hacer funcionar los motores de los discos duros, ventiladores, unidades lectoras y tarjetas de video. Existen dos tipos de fuentes de alimentación que puedes encontrar instaladas en la computadora AT y ATX. Fuente de alimentación AT prácticamente está en desuso en las nuevas computadoras. Sin embargo, es posible que te encuentres todavía con ella, por lo que te mencionamos algunas de sus características principales. Cuenta con un interruptor mecánico para encenderla. Es ahorrador de energía, ya que al oprimir el botón de apagado no se queda en modo de espera, sino que corta totalmente la alimentación eléctrica. Manejan potencias de 250 watts, 300 watts y 400 watts. Sus componentes son ventilador, ayuda a expulsar el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener los circuitos a una temperatura correcta de operación. Conector de alimentación. Recibe el cable de alimentación que viene del suministro de corriente. ¿Ya? El selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de operación de la fuente, que puede ser de 127 a 240 voltios. Conector de suministro a otros dispositivos. Permite alimentar cierto tipo de monitores CRT. Conector AT. Alimenta la tarjeta madre. La configuración de sus fines es la siguiente. Conector de 4 terminales Molex que se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración justamente de los pines es la siguiente. Empezamos. Conector de 4 terminales BERC. Se utiliza para alimentar las disqueteras. Las configuraciones es como se muestra. Interruptor manual. Permite encender la fuente de manera mecánica. Vamos con el siguiente. Fuente de alimentación ATX. Es la fuente más instalada en las computadoras actuales. Cuenta con un pulsador, un lugar de un interruptor, pero su encendido, algunos modelos, por ejemplo, integran un interruptor mecánico en la parte posterior. Para evitar tanto el consumo innecesario de energía como el estado de reposo standby, en el cual consume cantidades mínimas de electricidad. El apagado de la fuente puede ser por medio de software. Manejan potencias en watts. Sus componentes son, que vamos a observar, ventilador, interruptor de seguridad que permite encender la fuente de manera mecánica, conector de alimentación, selector de voltaje y conector SAT, que se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas, tipo SAT. La configuración es como se muestra. Conector de 4 terminales. Se utiliza para alimentar de manera directa el microprocesador. La configuración es como se observa. Ahora vamos a ir con el conector ATX. Esta se utiliza, por ejemplo, para alimentar a la tarjeta principal. Existen dos versiones, la de 20 más 4 pines y la de 24 pines. Conector de 4 terminal Molex se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración es igual que las AT. Vamos a ir con el siguiente. El conector de 4 terminales BERC se utiliza para alimentar las disqueteras igual que el anterior. La configuración es igual que las AT. Muy bien, ahora sí viene el espacio que vamos a mencionar y para ello justamente quiero cambiar de pantalla porque vamos a observar a nuestros compañeros. Acá están. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí, quiero presentar a ellos. ¿Quiénes están? En este lado, compañero, bueno, voy a hacer el número 1, número
número 3, número 4. ¿Les parece? Muy bien, a ver, Sí, soy el número 2. Yo tendría que ser el número número 1, no tú. Tendría que ser yo. Yo lo merezco más que tú. Soy el número 2, pero ahora me corresponde ser el 1. Y la cantaleta. Bueno, entonces cambiemos de número. Yo también tendría que ser el 1. No puedo ser. Bueno, consejo. No quiero ser el 4. Si queremos sacar el 1. Simplemente oír los consejos. Sí, claro que sí. Además, el frío me está llenando. Muy bien. Bueno, hacerle caso se ha dicho, ni modo. Ni modo. Muy bien. Ahora vamos a empezar a echar. Estamos hablando sobre la fuente de poder. Yo necesitamos saber qué hemos entendido. ¿Les parece que somos una retroalimentación? No, todos creo que debemos opinar lo mismo, ¿verdad? ¿Sí les parece o no? Todos. No. Yo sí. Sí. Muy bien. Vamos a hacer entonces. Vamos a hacer las preguntas. No. No, mira. Ya, si quieres hablar de la fuente de poder, bueno, creo que más importante hacemos otra cosa, no sé, una actividad. ¿Cómo? No, hay que tomar. ¿Qué? No. ¿No creen? No, es en serio, no. Bueno, como no quiere. No, definitivamente no. Si a mí me hace frío. Bueno, muy bien, no. Ya basta. Nosotros estamos haciendo por favor, mejor cálmate, sí, yo ya no aguanto más. No, va a pedir peor todavía él está comiendo, no. Hemos que esperar. Así no vamos a llegar. No se problemas, quiero avanzar el tema. Mira, yo estoy entendiendo, me estoy muriendo de frío. Nos vamos a portar bien. ¿Qué opinan? Dicen ustedes. No, nada de nada. Más bien ya se enojó. Ya se enojó. Muy bien, ya mejor. Sí. Calma. Yo digo que te calmes y cálmate. Cálmate, está bien. Ya vamos a dejar y nos vamos a dedicar, pero cálmate. Vamos a dejar de. Bueno, parece. Vamos a calmar. Muy bien, vamos a hacer caso a lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora que nos entendemos, entonces. Muy bien. No nos entendemos. Simplemente lo que vamos a hacer es llegar al final. Mil disculpas a todas las personas y muchas gracias. Muy bien, ni modo, te des hasta una oportunidad. Gracias y vamos a seguir con la siguiente pantalla. Creo que no ha habido entendimiento. Creo que a veces, en un aspecto, eso es lo bueno, ¿no? Cuando somos diversos y todo ello, bueno, siempre hay un poquito de complejidad en este aspecto. Bueno, sin más que decir, vamos a dar continuidad con lo planificado. Muy bien, espero les haya encantado, ¿no? Realmente será pequeños minutos, pero el trabajo es grande. Lo hacemos para todos ustedes. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Y lo vamos a realizar volviendo justamente a la pantalla, la cual nosotros estamos hablando. Para ello nos vamos al siguiente. Vamos a seguir con las fuentes ATX. Son las que actualmente se instalan en las computadoras. Por ello aprenderás cómo elegir la más adecuada. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué potencia suministra y de qué marca es. Esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 voltios ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que manejas es real o nominal. Si tiene PFC activo, factor de corriente de potencia, el tipo de enfriamiento, ¿ya? Si cuenta con algún tipo de certificación. Y un dato importante, la garantía que, por ejemplo, tiene el país. A continuación describiremos cada uno de estos puntos. Vamos a hablar primeramente con el amperaje, que proporciona la línea de más de 12 voltios. Es un dato muy importante, ya que de él depende si la fuente no va a alcanzar para alimentar correctamente el equipo, en este caso de nuestra computadora. Actualmente las tarjetas de video externas son los componentes que más amperios consumen, ¿ya? Y estas tarjetas que son externas, por ejemplo, vamos a mencionar, hay algunos que piden 500 watts y 30 amperios. En la línea de más, por ejemplo, de 12 voltios, para ver cuántos amperios tiene la fuente de la línea de más 12 voltios, debes ver su etiqueta lateral. Es la que
se puede observar, porque en base a ello justamente se va a realizar el consumo de energía que tiene. En este caso es de 500 watts, 30 de ampere. Vamos a continuar. Amperaje de la línea de más de 12 voltios. En la etiqueta lateral de la fuente puede verse que tiene dos líneas de más 12 volts, más 12 volts 1 y más 12 volts 2. Cada uno tiene 16 amperes. Es un error muy común es pensar que esta fuente puede proporcionar 32 amperes, sumando en las dos líneas de más 12 voltios. Esto es totalmente incorrecto y engañoso, ya que cada línea puede dar 16 amperes, pero no de forma simultánea. Por ello, más abajo dice 276 watts. Si utilizamos la fórmula potencia igual a voltaje por cociente y despejamos esta última, da un valor de 23 amperes. Es que es mucho menor a 32 amperes. ¿Cómo puede hacerse pensar justamente de esta forma? Sabemos que la fuente no te sirve para la tarjeta que se quiere, 30 amperes. Las fuentes de alimentación ya la puede encontrar de 1 a 6 líneas de alimentación o más. Vamos a continuar. La ventaja, por ejemplo, de tener varias líneas es que estas, cuando se separan, circuitos eléctricos y ganan estabilidad, de manera que si sobrepasa la corriente de una línea, solo afectará a los componentes de ese circuito. Las desventajas es que cada línea trae un limitador de corriente máxima, distribuyendo la corriente a cada una de las líneas, de manera que no son potencias independientes. Si todas las líneas consumen su máximo de amperes, la fuente será sobrepasada. Vamos a ir con este tema. Factor de corrección de potencia PFC y potencia real. Esta es un circuito electrónico que se utiliza en las fuentes de alimentación para estabilizar las líneas de corriente, corregir el factor de potencia, disminuir los armónicos, regenerar la fase de la señal eléctrica y para seleccionar automáticamente el voltaje auto switch de entrada entre un rango predefinido 110, 220 voltios. En pocas palabras, ayuda a entregar voltajes mucho más estables, aun cuando aumentan el consumo de potencia. Para saber si la fuente trae FC, revisa la parte trasera de la fuente de alimentación y observa si trae el switch de 110, 220 volts. Si lo trae, quiere decir que la fuente no tiene PFC activo. Eso es una forma fácil de comprobar lo que podemos observar justamente en él. ¿Ya? Vamos a continuar. Eso es, por ejemplo, cuando no obtiene PFC. Una forma fácil de verificar si la fuente ofrece watts reales es fijarse cuántos watts suma la línea de más de 12 voltios. Es lo más importante y compararlo con el total de la fuente, que en nuestro caso es de 400 watts. Si la fuente tiene watts reales, la línea de más de 12 voltios nos tiene que entregar cerca del 70% de los watts. Vamos a ir con otro tema. Enfriamiento y certificación de fuentes de alimentación. Las fuentes usan ventiladores como sistemas de enfriamiento. Al recoger una fuente, es recomendable seleccionar uno que no haga mucho ruido y que tenga rodamientos en las aspas para asegurar mayor vida. Si hacen mucho más ruido, significará que en vez de rodamientos utilizan bujes. El seleccionador. Por ejemplo, en este caso, al seleccionar una fuente de alimentación, es importante asegurarse que cumpla con los estándares de calidad que garanticen su desempeño para ello. Existe la certificación 80 Plus, que observamos, la cual garantiza que la fuente entregará como mínimo el 80% de eficiencia. La eficiencia de una fuente ya se puede conocer midiendo cuántos amperes consumió del enchufe y cuántos amperes se entregó. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta. Una fuente 80 Plus, si consume 10 amperes o amperios, al sistema debe entregarle por lo menos 8 amperes, ya que el resto se disipa en calor. Recuerda
que las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Para elegir la más adecuada debes identificar qué potencia suministra y de qué marca es. Sin embargo, esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más de 12 volts ofrece y cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal. Si tiene PFC activo, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y la garantía que tiene el país. Y de esa manera, nuevamente vamos a retornar a nuestra pantalla principal. Muy bien, espero que con todo ello ya hayamos justamente llegado a esta parte final y simplemente nos queda despedir. Espero que les haya encantado el tema y especialmente esos minutos que hemos cambiado, ¿no? A veces la rutina constantemente es algo que difícilmente se aguanta. Es por eso que nosotros justamente a ello quisimos llegar. Pero justamente quería comentarles, bueno, voy a aprovechar este pequeño tiempo, este pequeño espacio. Me mencionaban, este es el último video que se realiza en esta unidad. Posteriormente ya estamos planificando otra, pero es distinto el sistema que vamos a realizar. Así que, como les decía, muchos me pidieron que pudiésemos hacer, yo sé cómo hiciste la grabación, si te pasaron cosas, es fácil, es complicada. Ya muchas veces tenemos que hacerlo una y otra vez a veces. Ya, y también hubieron esto que son los famosos bloopers, cosas, detalles de ello. Pero para que mi persona justamente suba todos estos aspectos, necesitamos saber que nos están apoyando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos allí al lado de la campanita, aparte de la suscripción, tenemos esto que son deditos, ¿verdad? Y por lo menos vamos a colocar una base, ¿ya? Será de unos 20, 25, nada más, es algo sencillo, nada más. A lo mucho hasta 30, mínimamente. Y si hay más, entonces lo que vamos a hacer para la próxima sesión, vamos el espacio en que reunamos el requisito, vamos a hacer esto que son los bloopers. Todas las cosas que nos han pasado desde nuestra iniciación, desde el primer video. Porque notan, el mismo ambiente, todo cambió. Ya hicimos siempre dar paso a paso y ir mejorando. Bueno, vamos a hacer mucha charla de ello. Como ya les mencionaba, ya existe un límite y si sobrepasamos ello, entonces voy a realizar todos los bloopers que pasaron desde la primera unidad hasta la última. ¿Ya? Y les digo, realmente son cosas muy chistosas, cosas que a veces ni nos imaginamos que nos va a pasar. Bueno, sin más que decir, simplemente me queda despedirme. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad porque esta vez sí vamos a hacer un poco de espacio. Simplemente vamos a seguir con las transmisiones, pero con las grabaciones vamos a hacer una pequeña pausa en relación a ello. No olviden. ¿Bien? Dedito arriba. Si quieren tener la posibilidad de seguir viendo los videos, las novedades que vamos a subir, pueden simplemente suscribirse. Sin más que decir, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, me despido y a todos los participantes nuevamente, gracias por el entendimiento y por la paciencia. Sin más que decir, seguramente nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias.